¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión como estáis viendo por esta pedazo de torre. Es el vídeo de lecturas de los dos últimos meses, tanto octubre como noviembre. Como veis por aquí tengo tanto manga, cómics como libros, así que vais a ver que el vídeo va a estar dividido en varias secciones por si queréis ir a alguno en concreto. Y vamos a empezar con los mangas. Ya os adelanto que al haber sido Halloween, mucha de la temática que vais a ver es terrorífica, así que empezando con el primer tomo. Tenemos por aquí el tomo número 8 de Rastros de Sangre, una obra de terror psicológico que nos narra la turbia relación que tienen una madre y un hijo, y que sinceramente conforme nos vamos adentrando más en la historia, más turbia se hace. Sinceramente este tomo me ha encantado y como siempre me pasa, me ha dejado con ganas de leerme los siguientes. En este tomo en concreto nos hemos centrado muchísimo más en la trama de Seichi y cómo se le va bastante la olla. O sea, sinceramente ese chaval yo creo que está malito de la cabeza también, igual que la madre. Vemos como por ejemplo tanto el tío como la tía han descubierto ya que realmente lo tiró por el precipicio la madre y están intentando como sacarle la información a Seichi. Este se niega y defiende a la madre, pero vamos, a capa y espada, y de hecho el tomo finaliza mostrándonos un panel en el que la madre reconoce delante de todos que sí que lo tiró por un precipicio. Entonces tengo bastantes ganas de leerme el tomo número 9 y sinceramente me encantaría poder tenerlos todos en la colección, pero me pasa al igual que con Berserk, que me parece muy difícil encontrar estos tomos, por lo menos en buen estado, así que nada, con ganitas de leerme el siguiente. Siguiendo con la editorial Tomodomo y continuando también con la temática de Halloween, me leí dos de Junji Ito, en concreto este de por aquí, que te narra por las historias de sus gatitos, y este de por aquí, que es Aula Demoníaca, que este tenía muchísimas ganas de leérmelo. Sinceramente, empezando por el diario Gatuno, me pensaba que iba a ser una obra sin más, que no me iba a llamar muchísimo la atención, y me he topado con una obra que me ha encantado. O sea, ya no solo porque te narran vivencias del autor, obviamente con su toque bastante tétrico de todo, sobre todo pues de lo que van pensando los gatos y tal, y cómo se van comportando, a mí me ha encantado, pero sobre todo este en concreto te vienen con muchísimas de las preguntas que le hacían al autor en su momento, y mola bastante porque descubren muchísimas más cosas del autor, sobre todo de pues lo que tiene que tener de turbio en la cabeza este señor, cosa que yo en lo personal he disfrutado un montón. Sinceramente, un tomito que cuando sacó FC ni de coña me lo iba a comprar a ese precio, pero que el precio que tiene actualmente Tomodomo me parece bastante bueno, así que si no la tenéis aún yo la recomendaría bastante porque justamente me ha sorprendido mucho para bien y he disfrutado tantísimo tanto los paneles como la trama que se va contando y obviamente pues que esté basado en gatetes que a mí pues me gustan bastante. Y ahora continuando con Aula Demoníaca, esta sí que es una de esas obras de Junji Ito que me ha sorprendido muchísimo para bien, o sea, se ha ido al top de mis obras sinceramente, justamente porque algo que yo le critico bastante al autor y que pues todo el mundo que lee al autor conoce, no es que se le dé muy bien hacer tramas y sobre todo mantener una continuidad en la historia, es algo que el autor cojea básicamente porque yo creo que no le interesa, él simplemente quiere hacer pues paneles grotescos, momentos que acojonan y ya está. Pero en esta obra en concreto, tanto las historias que se van contando como sobre todo la continuidad de estas, me pareció muy bien hilada, de verdad. ¿Qué vamos a tener en esta obra? Pues principalmente la historia de estos dos personajes que son hermanos. Por un lado, el hermano mayor tiene como una especie de poder súper raro en el que básicamente hace que la gente se deshaga, mola bastante, es súper turbio, y la hermana también está como muy ida y le da por beberse a la gente. Este dúo la verdad es que a mí me encantó y de hecho vais a ver cómo hay muchas tramas que giran en torno a eso, a la relación rara que tienen y a cómo el hermano se comporta, porque tiene un comportamiento también bastante raro. Te cuentan también a qué se deben sus poderes, vais a ver todas las cosas que les pasan y cómo intentan huir de la policía y todo. No sé, una obra que me ha encantado y que sinceramente yo he disfrutado un montón, sobre todo por el final, que es algo que ya sabéis que yo también critico mucho del autor, que no sabe cerrar una obra, pues esta es una de las pocas que tiene un final que para mí me parece de 10. Continuando con Panini Manga, tenemos el tomo número 9 de Berserk, que sinceramente tenía la obra parada desde hace como un año y pico, casi dos, porque ya sabéis que esta obra me cuesta un montón encontrarla en buen estado y sinceramente por fin me he podido poner un poquito más al día. Me he comprado también el 10 y el 11, así que es bastante probable que el mes que viene lo veáis y sobre todo he disfrutado muchísimo la continuación de la historia, porque recordad que estábamos en un momento en el que Guts había dejado a Casca por ahí abandonada, pues hemos avanzado un poquito más en ese punto, sobre todo porque Casca ha desaparecido y se ha ido por ahí y se ha iniciado lo que parece ser un arco que me está encantando, sobre todo por la introducción de este personaje, que sé que es bastante turbio y que es malo, pero me encanta el diseño del personaje y sobre todo pues los valores que defiende y tal, dentro de todo lo malo que es. Y también porque he podido ver este panelazo que me hace muchísima gracia porque había un montón de coñas de este panel y por fin pues puedo ponerle un poquito de contexto y sobre todo la introducción de ciertos personajes que creo que a lo largo de la trama van a tener como cierto peso, sobre todo este niño de por aquí que creo que va a acompañar a Guts y por último también este dúo de por aquí que creo que va a tener también mucho protagonismo en un futuro. No sé, sinceramente es una obra que ya sabéis que yo disfruto un montón, sobre todo porque artísticamente es un pepinardo, o sea, se disfrutan un montón los paneles y también sobre todo porque en este tomo he visto un montonazo de paneles muy guays y sobre todo paneles emblemáticos que quería saber pues de qué parte de la trama pertenecían. Así que muy contento, seguramente en los siguientes meses os dé bastante la turra porque tengo ahí bastantes tomos pendientes, así que muy guay. Continuando con Ibrea tenemos el tomo número 19 que como estáis viendo por aquí tenemos a Takamura en la portada. Sinceramente un tomo que he dado bastante la turra porque lo he disfrutado un montón, combates súper frenéticos como nos tiene acostumbrados esta obra, pero de verdad todos los combates que suceden en este tomo en concreto en el que Takamura se enfrenta a todos, o sea literalmente a todos y los revienta
revienta, o sea, los he disfrutado un montonazo. Sobre todo, si tuviera que destacar algo más, sería la trama de X, porque se revelan un poquito más sus poderes, sobre todo que se basan como en copiar personalidades y tal. No sé, muy guay, un disfrute y sobre todo el final del tomo, en el que nos dan a entender que a partir de ahora tanto Sakamoto como sus compañeros van a tener que estar huyendo porque los van a perseguir para intentar matarlos. O sea que con muchísimas ganas de leer el siguiente tomo y de que lo saquen ya, porque sinceramente me ha dejado con un montonazo de ganitas. Y ahora vamos a pasar a Norma Editorial, que como estáis viendo por aquí tengo una pila bastante grande. Vamos a empezar con el primero de Dark Souls, que honestamente me han molado un montonazo porque yo soy bastante fanático del videojuego, o sea, es un videojuego que lo jugué hasta la saciedad y honestamente ver que le han sacado la obra por fin aquí en España y sobre todo que se basa muchísimo en ese universo, pues a mí me han ganado. Sinceramente lo que más he disfrutado es que sea una trama un poquito bastante separada de la trama original del videojuego, o sea que me mola bastante eso, sobre todo que se separe y que tenga una trama propia, ¿vale? ¿Qué hemos visto aquí en este primer tomito? Si os soy sincero, lo que más me ha gustado de la trama es que no tiene ningún sentido, o sea, es bastante fiel a Dark Souls porque no te enteras de prácticamente nada de lo que sucede. El primer tomo me ha dejado con cara de no sé qué cojones está pasando. Sí que es verdad que se plantea este personaje principal que vuelve a la vida y que tiene como una trama o tenía como un pasado, que ha perdido sus poderes pero sigue manteniendo ciertas habilidades, que está relacionada con muchos personajes, que antes tenía un hijo. Todo eso es lo que se revela más o menos. Pero honestamente es un primer tomo que te plantea un montonazo de dudas, un montonazo de pues situaciones que vamos a ver cómo evolucionan, pero que honestamente a mí en lo personal me ha gustado un montón, sobre todo por la estética, que se parece bastante a, obviamente, Berserk, porque muchos sabréis que Dark Souls se basó en Berserk para hacer su universo y tal. Se nota un montón que artísticamente es esa temática de castillos, bastante arquitectura similar, sobre todo personajes, armaduras tochas. No sé, a mí en lo personal me ha gustado un montón y tengo bastantes ganitas de leer el siguiente o de que lo publiquen, porque aún no está publicado, y sobre todo continuar con la trama a ver cómo evoluciona. Siguiendo con otro tomo que he disfrutado un montonazo, Dandadan, el tomo número 17, ya sabéis que es una obra que yo disfruto un montonazo y sobre todo en estos dos últimos tomitos, toda la trama que han planteado basado como en un juego de mesa, que tienes que ir pues adquiriendo poderes, pasando por diferentes bosses y tal. No sé, la idea y el planteamiento de sobre todo estos arcos me han encantado muchísimo, sobre todo por este personaje que estáis viendo nuevo, que también tiene poderes y tal, y sobre todo el diseño me mola un montón. Y como siempre, pues el apartado artístico es una putísima locura, sobre todo en estos tomos que hay como mucha temática medieval, mucha temática de ejércitos y tal. No sé, el autor se marca unos paneles tan guapos como estos. Y de hecho el tomo finaliza con una batalla campal que tienen de hecho contra todos los ejércitos que hay, que me ha molado un montón, pero sobre todo pasa un acontecimiento que me ha dejado con ganitas de leer el siguiente, así que tengo muchas ganas de pues conseguir el tomo número 18, de que lo saquen ya y leérmelo. Continuando por aquí, me leí el tomo número 12, 13 de Frieren y pues la novela esta que te venía, ¿vale? Que también estaba muy guay. Sinceramente ya sabéis que Frieren la tenía un pelín aparcada y el hecho de que ahora esté como en un hiatus, pues he dicho, mira, me voy a poner un poquito al día, por lo menos hasta lo que está publicado a día de hoy y más o menos pues me quedo en ese punto y sinceramente me ha encantado. O sea, estos tomos de hecho me han roto un poquito el cocoro porque justamente profundizas un poquito más en la historia y en la trama principal de pues los héroes que habían, de Himmel y tal, y sobre todo la relación tan bonita que tenía Frieren y Himmel. O sea, me ha roto muchísimo y honestamente lo he disfrutado un montón. Sí que es verdad que luego continúa la trama porque eso fue como un momento puntual en el que hay como un viaje al pasado, luego continúa la trama y tal en la actualidad y sinceramente me ha gustado y quiero leer un poquito más de la trama, sobre todo para ver qué sucede, pero ese tomito en concreto que os comento, que yo creo que fue el tomo número 12 y un poquito del 13, me reventó y me encantó a partes iguales, porque una trama que por ejemplo a mí en lo personal me gusta un montón es la trama de viajes al pasado, de mantener una línea temporal, no romper nada y tal. No sé, la disfruté un montón y sinceramente creo que estaba tanto muy bien narrada como muy bien dibujada, o sea, la disfruté muchísimo. Y ya para acabar con el último manga que me leí este mes, tenemos el de Tengo cáncer terminal pero estoy bien. Esta obra en concreto me la envió Norma y no quise saber nada de la obra, simplemente la premisa un poquito, sin leerme nada más, porque quería ver pues qué es lo que narraba la historia y sobre todo ver si era una historia triste, una historia alegre, si era como con una visión de esta pesimista o más optimista. Y sinceramente me ha encantado muchísimo la obra, justamente me la leí ayer. Es una obra autobiográfica en la que la autora te narra básicamente pues lo que ella experimentó durante este momento en el que tenía cáncer terminal y tal, todos los momentos que vivió a lo largo de los tratamientos que tuvo, todos los problemas y tal. Y honestamente me ha encantado, sobre todo por la forma de narrarla, porque no es para nada pesimista, es bastante objetiva y sí que es verdad que en ciertos puntos te dice, mira, esto lo he narrado así en plan sin darle como mucha importancia, pero estuve 2 días reventadísima llorando porque me rompió por
por dentro, tal. No sé, muy bonita, la obra me ha encantado un montón, ya veréis que seguramente le he sacado como un mini vídeo dando más la turra, porque honestamente la he disfrutado un montón, no esperaba que fuera así la obra y sobre todo no esperaba que llorase tanto, de verdad. Pasando ahora a los cómics, tenemos el volumen número 1 de The Walking Dead, esta pedazo de biblia que nos trae Planeta y que sinceramente he disfrutado un montonazo, principalmente porque yo soy bastante fan de la serie de televisión y sí que es verdad que nunca me había leído el cómic, pero que desde siempre lo quería en mi colección. Pues aprovechando la obra que está sacando a día de hoy Planeta, que está recopilando pues todo lo de The Walking Dead, que ya sabéis que lo tenía ECC pero quebró, pues están sacando esta edición que me parece, uno, increíble, tapa dura, el marcapáginas está bastante guay, el encolado sobre todo es lo que más resaltaría porque puedes ver los paneles sin problemas y sobre todo los extras, es algo que yo he disfrutado un montón, principalmente porque te vienen ya no solo las portadas originales, sino porque te vienen detalles de los propios autores y dibujantes dándote tu opinión, por qué eligieron esa portada o no y sobre todo pues ciertos comentarios que a mí en lo personal me enriquecen muchísimo más todo el conjunto de la obra. Pero sobre todo lo que destacaría es que si os moló la serie de televisión, leeros el cómic. No tiene ni punto de comparación, el ritmo del cómic a mí me gusta muchísimo más, es mucho más rápido, más frenético, pasan muchísimas más cosas, los personajes no son nada similares a la serie de televisión, porque por ejemplo ya para empezar muchos personajes que aparecen en la serie de televisión aquí no salen y al revés igual hay personajes que me parecieron un 10 en el cómic y que en la serie de televisión ni aparecen, y sobre todo la evolución de ciertos personajes en el cómic me encanta muchísimo más, sobre todo Rick. Y ya para acabar con el vídeo de lecturas, vamos con la última obra que me leí, en este caso es el libro de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que he disfrutado muchísimo justamente por el universo que te plantea, en el que una sociedad ha aceptado como una serie de normas en pos de la felicidad y ha dejado de lado pues ciertas cosas como el planteamiento filosófico, el amor, el por ejemplo tener como una religión y cosas así, y todo viene impuesto desde pequeño. Cuando naces te empiezan a comer el tarro y pues básicamente condicionan tu comportamiento, el hecho de que te gusten ciertas cosas, odies otras y pues disfrutes por ejemplo tu trabajo o que veas como normal el hecho de no tener padres o no querer buscar una pareja y cosas así. En esta sociedad de hecho hay ciertas personas que son nuestros protagonistas que no están tan cómodos y se plantean muchísimas más cosas más allá del resto de cosas que hace la sociedad simplemente pues para vivir y pasarlo bien y ya está. Y pues básicamente vamos a acompañar a estos protagonistas en ese viaje que van a hacer y ese descubrimiento que van a tener. Sinceramente una obra que he disfrutado un montón, aunque ya os adelanto que no es para todo el mundo, sobre todo por la forma de narrar y el lenguaje que se nota que es bastante por del siglo pasado, pero que ya solo por el universo que te muestra y sobre todo la gran cantidad de dudas que os va a plantear, es una obra que yo recomiendo un montón. Pero poquito más, estas son las últimas lecturas que he hecho estos 2 últimos meses, creo que en las siguientes veces intentaré hacerlo cada mes porque si no son un montonazo de lecturas y voy muy rápido yo creo, pero poquito más. ¡Chao, chao!